Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Hoy traigo una explicación de ese sistema religioso corrupto, apellidado de iglesias, y de alguna historia que me gustaría que investigue, tan escrita, tan por ahí en libros escrita, de lo que aconteció en aquella época en Jerusalén. En las denominaciones religiosas, apellidadas de iglesia, católica y evangélica, ahí venden de todo. En el nombre de la fe, te enseñan a creer en objetos, en personas, en campañas, en cadena de oración, en profetas, en apóstoles, en pastores, en templos, en todo. Ya Dios está dejando de ser el centro del evangelio para ellos y siendo sustituido por esos líderes religiosos, por esos pastores, por esos sacerdotes, por esos llamados padres, por objetos místicos, consagrados, milagrosos, etcétera, etcétera, según ellos, por los hombres, según ellos. Eso es absurdo y es una verdadera falacia. Las escrituras nos garantizan, mi querido amigo, que el sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario fue un sacrificio perfecto delante de Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros no necesitamos de sacrificio, no necesitamos de nada. Necesitamos solamente creer y confiar en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Eso es la verdadera fe que ya habita en cada uno de nosotros. El resto es solo engaño, es solo religiosidad, es solo mentira, es solo comercio. Es eso, el resto. Ellos distorsionan esos pastores, esos pastores evangélicos, esos sacerdotes católicos, distorsionan la palabra de Dios, creando atajos diabólicos, mi querido amigo, creando mentiras groseras, enseñando un falso camino. El camino de la idolatría, la imagen, los objetos y personas, ese es lo que ellos enseñan, ese es el camino que ellos enseñan. Por eso la maldición viene asolando a esos países, mi querido amigo, a esos pueblos ciegos y carentes de la comunión directa con Dios, nuestro Padre del amor. Viene asolando la maldición sobre esos países y sobre esa gente que idolatran a hombres, idolatran templos, idolatran objetos que la religión le enseña y lo aparta verdaderamente de la comunión con Dios. Lo que lo que le falta a este pueblo es discernimiento, es intimidad con nuestro Padre Celestial, el Dios vivo. Eso es lo que le falta a este pueblo. Hermanos, amigos, lo que te hace falta es creer, es escuchar al Espíritu de Dios que está dentro de ti y leer más y investigar la historia de lo que aconteció y lo que está escrito aquí en la Biblia y buscar otros libros y leer la historia que están escritas. Tenemos unas redes sociales, un internet muy bueno, una tecnología muy buena que usted puede llegar a cualquier lugar dentro de su casa a través de un teléfono o una computadora. Preste bastante atención, mi querido amigo. Prácticamente todo lo que se escucha en esas falsas iglesias por los hombres o denominaciones son puras herejías, comenzando por el nombre dado a ese propio lugar donde ellos van y se reúnen sin ningún fundamento bíblico. ¿Por qué? Iglesia somos nosotros, son personas. Los elegidos de Dios, esos son iglesias. Y no un local donde ellos van y se reúnen y hacen rituales, ceremoniales judaicos, colocan domas y reglas sobre las personas, mi querido amigo. Mas ellos están predicando, o esas predicaciones de ahí de los hombres, esos hombres hipócritas,
y fariseos que se están enriqueciendo a costa de los ingenuos que van a ese lugar, desgraciadamente a costa de ese pueblo ingenuo e ignorante. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Dice así. Capítulo 11, del 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho el que también es ministro se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mi querido, cuando ella habla de Satanás, habla de la carne. Esos hombres que son Satanás, su carne es Satanás, se disfrazan de ministros de justicia, mi querido amigo. ¿Por qué existe tantas denominaciones religiosas llamadas de iglesia por los hombres, mi querido amigo? ¿Por qué? Lo que la Biblia dice sobre la existencia de tantas sectas y denominaciones que se hacen llamar de iglesia, el primer motivo que llevó a la existencia de varias denominaciones hasta los días de hoy fue la discordia, la división, el pleito entre ellos. Todo comenzó con la discordia de enseñanza desde el principio. Si usted lee la historia, la primera denominación religiosa o primera secta fue la católica. La católica fue fundada por los romanos en el año aproximadamente 300 después de Cristo. En la católica hubo discordia de enseñanza entre padres, y de esa discordia el tal padre Martín Lutero, si usted lee la historia, investiga esto, salió Martín Lutero, que salió de la católica, abrió su propia secta o denominación o iglesia llamada por ellos la famosa iglesia protestante. En la llamada iglesia protestante también hubo discordia, hubo pleito, hubo división y generó la llamada iglesia calvinista. Y sucesivamente así, siglo tras siglo y década tras década. ¿Por qué hay siempre discordia? La pregunta, ¿por qué hay siempre discordia? Primero por enseñanza, primero por doctrina y por dinero. La discordia nunca viene por causa de Dios, nunca. O por causa de las escrituras, nunca. La discordia viene siempre por causa del líder fundador o los líderes de esa llamada iglesia, de esa denominación y su doctrina. La doctrina de todas las denominaciones es a la verdad, mi querido amigo. El pensamiento del líder fundador y de algunos líderes que están al lado de él. Y de sus seguidores que le creen a ellos. Es aquello que solo ese grupito de líderes entiende y defiende y creen en aquello que sus seguidores obligatoriamente deben creer para siempre, según esos líderes. El punto de vista del líder es incuestionable. Nadie puede negar ni criticarlo a ese líder, a ese pastor, a ese profeta, a ese apóstol, según ellos. Para esas falsas iglesias, el líder es el único hombre que no tiene chance de entender o interpretar la Biblia erradamente o equivocadamente. O sea, él es perfecto. Aquello que el líder cree es aquello que sus fieles o sus seguidores deberían obligatoriamente que creer. Y eso me hace recordar a este pasaje que le voy a leer en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, que dice así: mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivo por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo se lo está diciendo ahí a los hermanos de Colosas. Oye, mirad que nadie lo lleve a principios con doctrina del hombre o principios elementales de este mundo. Eso está aconteciendo hoy en día también. Se repite la misma historia del siglo I, se está repitiendo hoy en día. La discordia es siempre por causa de la forma que el fundador
de esa denominación interpreta la Biblia para él. Fue así como la católica hubo división, así fue así como la protestante hubo división, así fue como los calvinistas hubo división, y así el resto hasta el día de hoy. Lo que la Biblia habla sobre la existencia de muchas sectas llamadas de iglesia hoy en día, hoy es así. Algunos dicen yo soy adventista, otros dicen yo soy católico, otros dicen yo soy de Testigos de Jehová, otros dicen yo soy de Pentecostal, otros dicen yo soy del solo Jesús, y así etcéteramente. Más antiguamente era así. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículos 2 y 3. Antiguamente era así. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Porque Pablo le está diciendo a los corintios. Si usted también investiga la historia, usted se da cuenta que Apolo se dividió de Pablo. Sí, no concordó con la doctrina que Pablo estaba predicando de la gracia de Dios y se dividió. Y Apolo se hizo un dios pagano para sus seguidores. Hoy está pasando eso hoy en día. Muchos pastores se hacen un dios pagano sobre sus seguidores. Sus seguidores adoran a ese dios llamado de pastor, su templo y todo lo que él dice. 1 Corintios, capítulo 3. Versículo del 3 al 5 dice así. Se lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 3 al 5 dice así. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disecciones, no sois carnales y andáis según el modo humano. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí sigue diciendo Pablo en el versículo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo le vuelvo y le repito, si usted lee la historia, Apolo se apartó de Pablo, se dividió y formó una secta, y Apolo se hizo un dios en aquel siglo I. Antiguamente era por el hombre antiguamente era por el nombre del guía que las personas se identificaban. En aquel siglo I era por el nombre del guía que las personas se identificaban. Hoy es por el nombre que el líder le da a su denominación, que las personas se identifican. Quiere decir que el nombre que colocan es esos locales llamados de templo o llamados de iglesia, como ejemplo, Dios es amor. Ellos se identifican con ese Dios es amor, esa pentecostal. El nombre que colocan en aquella placa iglesia, los solo Jesús, ellos se identifican con eso, solo Jesús. Los testigos de Jehová, la católica, sí, exactamente, hoy en día. Está claro en la Biblia, mi querido amigo, que divisiones como esa es extremadamente errada, porque no fue para eso que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió para unir a los hijos de Dios en un solo cuerpo. Pablo todavía habla sobre la consecuencia de eso. Si nos vamos a Filipenses, capítulo 1, Pablo habla sobre eso. Capítulo 1, versículos 15 y 17. Dice Pablo así: alguno a la verdad predica a Cristo por envidia y rivalidad, pero otro de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción y más prisión. Por los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Eso aconteció en el primer, y eso está aconteciendo mucho hoy, en el siglo XXI. Algunos anuncian, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, para llenar sus templos y recaudar mucho dinero, y otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad contra otra denominación.
no sinceramente, no con amor, sino con hipocresía y rivalidad, pensando en añadir aflicciones y así aprisionar, mi querido amigo, a esos incautos, prisionarlos en sus cuatro paredes, en sus domas, en sus reglas. ¿Cómo saber si dentro de todas esas iglesias, cuál es la verdadera? No existe ninguna iglesia de bloque hecha por mano de hombre que sea verdadera. No existe. Todas son falsas. La verdadera iglesia de Cristo, todo aquel que es escogido a hacer lo que Cristo, su pastor máximo, la iglesia verdadera es aquella persona que obedece solo la gracia de Dios y no coloca palabra o persona encima de la enseñanza de Cristo. La verdadera iglesia es usted, mi querido amigo. Quien hace a sí mismo es usted quien decide vivir el Nuevo Testamento, o sea, la gracia de Dios. Es usted que sabe decir no a las doctrinas de los hombres. La iglesia verdadera es usted que defiende el evangelio y no las denominaciones religiosas. Es usted que valoriza más su salvación de las enseñanzas falsas de la religión. Hoy yo veo a personas que se dicen cristianos por ahí, que odian a otros cristianos de la otra denominación. En las iglesias de los hombres enseñan que solo la iglesia de ellos es la verdadera. Solo la iglesia de ellos es la que tiene salvación. Si tiene la salvación garantizada. Y no fue Cristo que dio la salvación y murió en la cruz de Calvario, sino según los hombres, esos líderes, en la iglesia de ellos que está la salvación y no en Cristo. Y que solo en las iglesias de ellos no hay errores, ellos son perfectos. Y nosotros, mi querido amigo, nacemos salvos en la mente y en nuestro corazón, y no es en la iglesia de los hombres. Yo voy a otra parte donde dice el ángel del abismo. Apocalipsis 9:11, mi querido amigo, dice así: y tiene por el rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Yo le voy a leer esta parte del Apocalipsis porque el libro del Apocalipsis es muy distorsionado por la religión y más que todo por la evangélica. Es muy distorsionado. Abismo en hebreo significa teón y en el griego significa abusos. Que decir que significan esas dos palabras mal profundo. El mal representa los pueblos del mundo de aquella época, del siglo I. Y cuando hablo del mundo, los pueblos del mundo esparcidos por el Imperio Romano. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Obviamente, en el caso del Imperio Romano y sus naciones conquistadas en aquella época, mi querido amigo. De otro modo, abismo, que es mar profundo o muchas aguas, también simboliza el caos, o sea, la ausencia de Dios en esos pueblos. El agua es asociada al caos. Primero, tanto que teón, palabra encontrada en Génesis 1:2. Teón, yo le dije que lo que significaba la palabra abismo, en hebreo teón y en el griego abuso. La palabra teón es encontrada en el Génesis 1:2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es original de la lengua arcadia. Es el nombre de la diosa del caos y de la oscuridad. Por tanto, abismo posee un significado ambiguo, mi querido amigo. Aquí, sobre todo, el mundo por medio del caos en el año de los 4 emperadores. Por eso yo siempre le he dicho, si ustedes han escuchado todos mis videos, investiguen la historia, lean la historia, lo que aconteció en aquella época que quedó registrada. Entonces, en el año de los 4 emperadores, de junio del año 68 y diciembre del año 69, un corto periodo de la guerra civil romana por la ocupación del trono, en que se instaló el caos allá en Roma, en Italia,
Y cuando hablo de Roma no solo hablo del país de Roma, de Italia. Hablo Roma de aquel siglo I, toda aquella tierra, aquellas naciones que el imperio romano había conquistado. Se creó el caos, que se instaló el caos, extrema instabilidad política y anarquía militar en todo el imperio romano. La civilización, testimonio de la rápida sucesión de Galván, de Ortán y de Vitelio, y enseguida el triunfo y ascensión de Vespasiano, el general Vespasiano, que se hizo emperador, y la inmersión de la dinastía Flaviana. Vino la dinastía Flaviana a través del emperador Vespasiano. La bestia que sube al abismo, lo que dice ahí en Apocalipsis, la bestia que sube al abismo. Apocalipsis 11:7 dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que ha visto era y no es, y esta para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos de la fundación del mundo, escuche bien, aquellos nombres no están escritos sobre la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombran viendo la bestia que era y no es, aunque es eminente su presencia. Por tanto, el ángel del abismo, mi querido amigo, cuyo nombre en griego es Apolión, apuntó para uno de los flavianos. Este fue el general romano Tito Flavio, hijo del emperador Vespasiano. La langosta que habla en el Apocalipsis 9:3 dice así, y de humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Ahí expone principalmente a la legión 15, Apolinaris. O sea, hay que entender ese lenguaje del apóstol Juan, cómo estaba escribiendo ahí. Pasa que es muy distorsionada la escritura por la religión. Expone principalmente el apóstol Juan ahí en ese versículo del Apocalipsis 9:3 sobre la legión 15 de Apolinario, o sea, la 15ª legión de Apolo, acompañada de otras 3 legiones, la romana, la 5ª, la 10ª y la 12ª, y tropas auxiliares. Vea bien Apocalipsis 3, mi querido amigo, del versículo 7 en adelante, cómo el apóstol Juan escribe en figuriñas, en palabras alegóricas, en símbolos. Corresponde a los soldados romanos, vestidos con sus armaduras y portando sus armas, como el apóstol Pablo lo describe ahí. La legión 15, Apollinaris, creada por Octavio, futuro emperador Augusto, del año 41 al año 40 a.C., fue una legión de la infantería del ejército imperial romano dedicada a venerar al dios Apolo. La legión 15 luchó en los intensos combates de la primera guerra judaica romana. Ese libro lo escribió el general judío y llamado ahora historiador Flavio Josefo. Él lo vivió en carne propia y dejó la historia escrita. A mediados de los años 66 al 70 después de Cristo, siendo responsable por la captura del famoso general judío, que después sería conocido como el historiador Flavio Josefo, siendo responsable el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, fue responsable de capturar al general judío. El comandante de la 15ª Apollinaris en esa época era el general romano Tito Flavio, el hijo más viejo del sucesor emperador Vespasiano al trono. En el año 70 después de Cristo, Tito capturó la ciudad de Jerusalén. En esa ocasión murieron más de 1.100.000 judíos. El templo quedó completamente destruido y la ciudad de Jerusalén totalmente destruida, mi querido amigo. La historia está ahí. La historia está ahí. Ahora yo le voy a pasar a otra parte sobre la verdad que los religiosos no les gusta escuchar, los religiosos evangélicos y los religiosos católicos no les gusta escuchar en esas denominaciones malditas, mentirosas y fraudulentas que llaman de iglesia a ellos,
y que ese sistema no tiene nada que ver con el modelo de nuestro Padre Celestial y los apóstoles de aquel siglo I. Yahshua de Nazaret, cuando se encontró con el joven rico, no le pidió a ese joven rico para que le diera ofrenda para él o para que le diezmara a Yahshua de Nazaret para su ministerio terrenal. Por lo contrario, le pidió a ese joven rico que le diera ofrenda, que le vendiera sus bienes y le diera ofrenda o ayudara al necesitado, a los pobres. Al contrario, lo que hace hoy en día los predicadores de las prosperidades, los pastores de la prosperidad de hoy en día, al contrario de eso, para Yahshua de Nazaret, la mejor prosperidad es invertir en los pobres, en el necesitado, en el hambriento. La religión cultea su estatus. El dinero es la ostentación de bienes materiales de ellos. Dios no cambió, mi querido amigo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios continúa siendo aquel que ama a la persona. Mateo 19:21 dice, Yahshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende tu posición y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Los pastores evangélicos dicen lo contrario. Los pastores evangélicos hoy en día te dicen, va y vende todo lo que tienes y dalo al templo para pagar agua, luz y el salario del pastor y sus líderes. Y así tendrá tesoro en el cielo. Eso es lo que te dicen los pastores hoy en día. ¿Será que fue eso lo que Yahshua Nazaret le dijo al joven rico? Es lo contrario de lo que está en la Biblia. Hacen estos pastores evangélicos y esos sacerdotes católicos hoy en día. Sustentar la obra que nunca fue pagar cuenta de agua y luz de un templo. Eso es lo que están haciendo hoy la religión. Esa obra de la que ellos sustentan, obra de los hombres. Más, mi querido, es saciar el hambre, la sed del prójimo. Eso es lo que a Dios le gusta. La fe con obra salvadora es el amor al prójimo. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de salvación, ayuda con amor al prójimo. No son cultos en templos hechos por mano de hombres, ni reglas ni dogmas. ¿Qué provecho hay, mis hermanos, si alguien dice que tiene fe y no tiene obra? El apóstol Santiago se lo dice a los judíos. ¿Qué provecho hay? Por ventura esa fe puede salvarlo. Yo lo invito a que lea Santiago 2, versículos del 14 al 17. Y también le voy a leer Mateo 25. Mire lo que Yahshua de Nazaret le dice a los judíos. Mateo 25. De versículo 42 al 47 dice así. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la casa y no me visitaste. Entonces también yo le respondí diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la casa, no te asistimos. Entonces le respondí diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, irá esto al castigo eterno, al castigo eterno, más lo justo a la vida eterna. Nuestro Padre Celestial, mi querido amigo, no tiene ningún compromiso con ninguna denominación religiosa llamada de iglesia por los hombres. No tiene ningún compromiso con ellos, con esas denominaciones, con esos templos llamados de iglesia por ellos. El compromiso que Dios tiene es con su verdadera iglesia, que somos cada uno de nosotros, que son personas. Ese es el compromiso que Dios tiene, que somos la iglesia invisible. El libro de Hechos, del capítulo 17, versículo 4, que esto no le gusta leerlo, estos vagabundos pastores, no les gusta leerlo. Versículo 24, mire lo que dice. Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y el versículo 25 dice, y ni es servido por mano de hombre como si necesitase de algo, pues es quien da todo, vida y aliento y todas las cosas. La multitud que cree en su mente, mi querido mío, en aquella época de los apóstoles, la multitud creía en su mente y en su corazón.
y nadie nadie se consideraba todas sus cosas, todo su bien suyo para ellos, sino que la compartían con los necesitados. Y no había en aquella época, ahí lo dice el libro también de los Hechos, no había en aquella época entre ellos algún necesitado, porque lo que tenían casa, lo que tenían tierra, lo vendían y se lo colocaban a los pies de los apóstoles, y los apóstoles distribuían según la necesidad de cada uno de ellos. Eso fue en aquella época. Hoy en día, Dios no nos dice que vendamos nuestras casas, nuestros bienes. Dios dice que si tú eres próspero, tienes cómo económicamente ayudar a un hambriento, vestir a un necesitado, darle agua a un sediento, hazlo, si sale de tu corazón. En donde los líderes religiosos hoy en día, de nuestro día, dividen todo el dinero que recaudan para los pobres. ¿Dónde? Ellos no lo dividen con el necesitado, ellos no lo dividen con el hambriento. Es lo contrario de la Biblia. Ellos hacen lo contrario de ellos, lo que dividen ese dinero que ellos recaudan entre ellos mismos, en que el grupito de ellos mismos, de sus líderes, pagando salario, dándose viajes, vistiendo ropa de marca, comiendo mejor, teniendo carros lujosos y colocándose un salario del dinero que le roban a los pobres. Ellos se ostentan, esos grupitos, líderes religiosos, corruptos, avariciosos, vagabundos y malditos. Infelizmente, es lo que está pasando, mi querido amigo, hoy en día con la religión. La religión es un comercio. La religión son empresas que le gusta interpretar la escritura, la Biblia, a su manera, para poder así sacarle el dinero a los pobres y no ayudar al pobre, sino ellos vivir a costilla, a costa del pobre, y ellos viajar y darse el lujo, tener mansiones, tener buenos carros, tener buena ropa, buena comida, tener servidumbre, a costilla del dinero que le roba a los incautos, a los ignorantes que van en su denominación religiosa. Infelizmente es así. Agarran versículos de la Biblia, lo distorsionan, lo insolan, lo aíslan del contexto completo para engañar a las personas. Eso sucedió en el siglo I, está sucediendo en el siglo XX, 20 siglos después. Y la gente sigue siendo engañado con mentiras. A la gente no le gusta escuchar la verdad, porque la verdad duele. La verdad duele, pero la verdad te liberta. La gente sigue viviendo en mentira, en una burbuja de agua. Infelizmente tiene su mente tapada y llena de escoria. Gracias y paz para cada uno de ustedes.